¿Qué tal, amigos? Qué alegría nuevamente saludarlos en su canal Estudiando el Verbo. Y en esta ocasión quiero enviar saludos como siempre a nuestros amigos allá en Xochiapan, allá en Izcalli, Cuautitlán, a nuestras hermanas allá, a mi madre, a mis hermanos, y aquí en el distrito de Apizaco a nuestros hermanos de las diferentes iglesias que existen hoy en día y que actualmente creo que ya se están congregando. Vamos a iniciar otro tema más de fundamentos de la fe, así que les pido que nos acompañen hasta el final de este video. Sí, sin duda les traemos un mensaje muy importante para esos días donde es importante mantener nuestra fe, pero sobre una base sólida, sobre nuestras propias creencias de fe en Cristo. ¿Sí? Bien, antes de iniciar el tema, quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, y quiero invitarles para que vayamos al versículo 6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escuchen bien, por favor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador, de los que le buscan, y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice: pero sin fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que le buscan, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vamos a iniciar este tema, ¿sí? Pero antes vamos a, como siempre, a pedir la dirección del Espíritu Santo. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y agradecemos, Padre eterno, en esta hora, el privilegio que nos das de abrir tu palabra. Padre eterno, perdona nuestros pecados. Reconocemos, Padre eterno, que somos un pueblo de labios inmundos. Somos un pueblo que muchas veces no guarda tu ley. Pero Padre eterno, en esta hora suplicamos tu perdón y queremos, Padre eterno, que nos bendigas con tu misericordia y tu gracia, que nos habilites con poder en esta hora para que no hable, Padre eterno, el hombre, sino hable el Espíritu a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno. Bendice a todos los que en esta hora nos están viendo. Bendice a todos aquellos y aquellas que nos están escuchando en esta hora. Padre eterno, visítales, Padre eterno, ahí en lo personal, sí, ahí en su lecho donde se encuentren en esta hora. Y invítales, Padre eterno, a que puedan acercarse a ti, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das en esta hora, porque en Cristo Jesús te agradecemos y te rogamos todo. Amén. Amén. Bien, vamos a introducir este tema. Es la unidad de Dios. Parte 2, ¿verdad? Es la Trinidad, la unidad de Dios, parte 2, la Trinidad en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Estimados amigos,
y hermanos, todos los que nos escuchan, sí, y nos hacen favor escuchar en esta hora, la autorrevelación de Dios en Jesús como una realidad histórica aportó una nueva luz para comprender a Dios. La revelación de Dios en Jesucristo no modificó el enfoque básico del Antiguo Testamento para la comprensión de la deidad, que incluye tanto la idea de unicidad como de distinciones personales, pero simplemente lo dio por sentado, ¿verdad? Por el contrario, en el Nuevo Testamento profundiza el concepto dinámico de la pluralidad y divina, ya presente en el Antiguo Testamento, mientras que al mismo tiempo afirma la unicidad de Dios. El resultado es la revelación de Dios como Trinidad. Ahora bien, la naturaleza trinitaria del Dios uno, bíblico, no es completa sin Dios, el Espíritu Santo. El hecho de que la revelación del Espíritu Santo como la tercera persona divina, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Esto nos comenta, sí, lo escribió Fernando L. Canale en su libro Dios en tres personas, en la página 37. Sigue diciendo, acerca de la deidad, nos ha llegado después de la revelación del Hijo, y el Padre no significa que seamos menos importante o que haya participado en actividades salvíficas. Solo desde el tiempo de su revelación, así se está refiriendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Una debida comprensión del Dios uno y su pluralidad personal requiere, por lo tanto, una consideración cuidadosa del testimonio bíblico respecto a Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Según el libro de Fernando Canale, donde habla en la página 87 de este tema, Dios en tres personas, ¿verdad? Ahora, ¿existen evidencias claras en cuanto a la Trinidad? ¿O es un invento de teólogos cristianos? ¿Verdad? En el tema anterior, la Trinidad, la unidad de Dios, estudiamos la doctrina de la deidad manifestada en tres personas, a lo que llamamos, usando el término teológico, la Trinidad, ¿verdad? Básicamente estudiamos esta doctrina en el Antiguo Testamento y vimos que efectivamente había o se menciona tres personas. Ahora, conviene preguntarnos, ¿hay en el Nuevo Testamento alguna manifestación más clara de esta doctrina? Claro que sí, ¿verdad? Vamos a empezar, ¿sí? Con este punto, donde hablaremos de la Trinidad en el Nuevo Testamento y su impacto en la doctrina de Dios. La revelación especial del Espíritu Santo como una persona divina distinta al Padre y al Hijo completa la expansión del Nuevo Testamento del cuadro bíblico de la pluralidad del Dios uno. Hay tres personas divinas diferentes en la deidad cristiana. En el Nuevo Testamento expresa la naturaleza trinitaria de la deidad, no solo por medio de una clara presentación de personas divinas diferentes, sino mediante cortas fórmulas trinitarias. Las fórmulas binitarias y trinitarias son declaraciones concisas que expresan la naturaleza trinitaria de la deidad, antes que extensas indagaciones de su significado teológico. Vamos a ver seguidamente los principales casos en los que se hace alusión a fórmulas trinitarias presentadas en forma directa. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús constituye la más clara revelación histórica
de la Trinidad que está disponible para nosotros. El Hijo apareció en su existencia humana encarnada. El Espíritu Santo estuvo presente en forma de paloma y el Padre se reveló a sí mismo. Vayamos por lo menos a una de 3 citas que se encuentran o que podemos verificar este suceso, ¿verdad? Este suceso maravilloso, este suceso donde podemos ver claramente, ¿sí? A las 3 personas divinas, ¿sí? De una manera clara, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Mateo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El concepto de Trinidad, es decir, la idea de que los 3 son uno, no está declarado explícitamente, ¿verdad? Sino que se da por sentado, ¿sí? Esto lo aclaro porque muchos argumentan que, y con toda razón, ¿verdad?, que en la Biblia no existe el concepto de Trinidad, ¿verdad? La idea de que los 3 son uno no está declarado, repito, explícitamente, sino que se da por sentado. Por lo tanto, estos pasajes, como Marcos 1, 10 y 11, Lucas 3, 21 y 22, y segunda de Pedro 1, 17, ¿sí?, junto con Mateo 3, 16 y 17, no pueden tomarse como fórmulas trinitarias, sino más bien, ¿verdad?, como referencias a la doctrina de la Trinidad. Quiero invitarles para que vayamos, ¿verdad?, vayamos a 2 de Corintios 13, 14. 2 de Corintios 13, 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? 2 de Corintios 13, 14. Dice, todos los santos nos saludan. Y aquí, más bien en el versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean todos con vosotros. Amén. ¿Verdad? Estos pasajes no pueden tomarse como fórmulas trinitarias, sino más bien como referencias a la doctrina de la Trinidad. Lo mismo que 1 de Pedro 1, 2. Vamos rápidamente allá. 1 de Pedro 1, 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Elegido según la presciencia de Dios Padre. ¿Notan ahí la primera persona? En santificación del Espíritu. Segunda persona. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz. ¿Verdad? Entonces, lejos de ser estas citas, ¿verdad?, fórmulas trinitarias, son más bien referencias a la doctrina de la Trinidad. Pero para que esto tenga sentido, ¿sí?, necesitamos irnos un poquito atrás, ¿sí? ¿Cómo es que
las profecías citadas en el Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, la cita que se encuentra en Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y será llamado Maravilloso, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. ¿Verdad? Ya el profeta Isaías estaba revelándonos cómo la segunda persona de la deidad se iba a revelar una vez cumplida esta profecía, ¿verdad? Y de la misma manera, el profeta Miqueas, ahí en el capítulo 5, versículo 2, miren lo que dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya desde los días de la eternidad ya existía el Señor Jesús. Ya existía el Cristo Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿verdad? Dice el profeta Miqueas: sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y fue dada una señal al pueblo de Israel que esto sucedería, ¿verdad? El profeta Isaías da testimonio de esto. Y ahí en Isaías 7:14, miren lo que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre se llamará, ¿cómo? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿verdad? Ya desde 500 años atrás, aproximadamente, ¿sí? Se revelaba esta profecía donde Dios mismo se encarnaría, ¿sí?, en la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Todo esto preparó el camino para que en el Nuevo Testamento se hablara con claridad acerca de las tres personas que componen la deidad. Porque cuando toma el lugar, ¿verdad?, dos eventos de importancia trascendental para la iglesia cristiana y para el mundo en general, ¿verdad? ¿Sí? Estos sucesos son, sin duda, número uno, la encarnación de Cristo, y segundo, el advenimiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿verdad? Tales eventos ocurren de acuerdo con el plan de Dios de revelar la luz y la verdad en la senda de sus hijos de una manera progresiva y acumulativa, ¿verdad? Sí. Quizás, ¿verdad?, Dios consideró que en su momento, ¿sí?, habría de llegar el tiempo cuando se revelara, ¿sí?, la gracia y misericordia de Dios, ¿sí?, para no solamente para el pueblo de Dios, sino para el mundo entero. Proverbios 4:18, miren lo que dice, ¿verdad? Esto nos ayuda a entender cómo Dios tiene el control, ¿sí?, de cada uno de los eventos de acuerdo a su plan de salvación, ¿verdad? Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Llegado el tiempo, ¿sí?, fue revelado, ¿sí?, fue revelada la justicia y misericordia de Dios, ¿sí?, para el mundo, ¿verdad? Ahora, hay un primer evento crucial en esto, ¿verdad? Dios, en su sabiduría, sabía que tendría que revelar más acerca de sí mismo por el hecho del plan de la redención
en el que su Hijo sería enviado aquí a vivir con nosotros. Esto se cumplió y podemos verlo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento aparecen los tres términos más claramente? ¿Verdad? Sin duda, como ya dije y enfatizo, Dios tenía que ser y fue muy cuidadoso al revelar a su Hijo, pues podía darse un problema dentro del pueblo de Israel de politeísmo o idolatría, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, ahí en la epístola a los de Gálatas, en el capítulo 4, versículos 4 y 5, miren lo que dice, ¿verdad? Esto nos da una idea de cómo Dios tiene bien planeado, ¿sí?, el momento en que debiera aparecer, ¿sí?, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad?, esto nos ayuda a entender, ¿sí?, cómo Dios nos va revelando, ¿sí?, en la medida de que es necesario que tengamos esa luz, ¿verdad?, su plan de salvación, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, ¿sí? Dios envió a Cristo Jesús, nacido de mujer. Esto está íntimamente relacionado, ¿sí?, con lo que vimos ahí en Isaías 7:14, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? Esto nos ayuda a entender cómo se cumple cada una de las profecías, ¿sí?, que en el Antiguo Testamento son presentadas, ¿sí?, por los profetas, ¿verdad?, o son reveladas por los profetas, ¿sí? ¿Con qué propósito, verdad? ¿Con qué propósito vino Jesús? El apóstol Pablo sigue diciendo ahí mismo, en el versículo 5 de Gálatas 4, ¿sí?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso nos habla de la persona de Jesús, ¿sí?, no como un simple hombre, ¿verdad?, no como un simple profeta, sino como una persona divina, ¿verdad? No cualquier persona, no cualquier criatura vendría a redimir a los que estaban bajo la ley. Tendría que ser forzosamente una persona divina, ¿verdad? Ya lo vimos ahí en las primeras citas que presentamos en Isaías 9:6, ¿verdad? Sé porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro, y será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz, ¿verdad? Jesús, sin duda, es una persona divina, ¿verdad? Entonces, el propósito, nos dice el apóstol Pablo, ¿sí?, ya como una verdad presente, ¿sí?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿verdad?, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, ¿verdad? Aquí está explícita la existencia previa de Jesús, ¿verdad? Aquí. Y con la declaración previa destaca su naturaleza divino-humana. Era el Hijo del Hombre y también el Hijo de Dios. Una gran verdad proclamada también por los santos
profetas de la antigüedad, ¿verdad? Ya vimos las citas ahí en Isaías 7:14, Isaías 9:6 y 7. Esta profecía se cumplió sin duda en la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? El apóstol Pablo lo confirma, ¿sí? Ahí en Gálatas 4:5, ¿verdad? Dice, una vez que se cumplió el tiempo, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿verdad? Es interesante esta profecía, porque se cumple cabalmente, ¿verdad? Tanto los evangelios como las epístolas de Pablo nos dan testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Son dos eventos sorprendentes y maravillosos, de los cuales muchos fueron testigos, ¿verdad? Número uno, la más grande revelación de Dios en Cristo. Y número dos, la venida del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Estos son eventos cruciales que nos ayudan a entender más acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Ahora, en el Nuevo Testamento se presenta a la deidad, ¿verdad? Por ejemplo, y Jesús, ¿verdad? Después de que fue bautizado, subió del agua. Dice el Evangelio de Mateo, ya lo leímos, versículos 16 y 17, y aquí los cielos fueron abiertos, ¿verdad? Qué manifestación tan maravillosa este evento, ¿verdad? Sin duda, quizás por el efecto del pecado, muchos de los que estaban ahí no presenciaron este evento, pero Juan el Bautista dio testimonio de esto, ¿verdad? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Dios que descendía como paloma y venía sobre él, dice Juan el Bautista. Y el versículo 7 dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sin duda, Juan el Bautista, ¿verdad? Ya se le había revelado lo que sucedería. En Mateo y Marcos, en especial Mateo 1:10, observan que Jesús contempló el descenso visible del Espíritu Santo. Juan dice que también el Bautista fue testigo de la manifestación divina. Ahí en Mateo 1:32-34. Lucas dice sencillamente que ocurrió esa manifestación. Y Mateo 3:21 y 22, ¿verdad? Es posible que unos pocos más, quizá algunos de los discípulos de Juan y algunas otras personas piadosas cuyas almas estaban a tono con el cielo, vieran también lo que ocurrió. Dice el don profético, ahí en el Deseado de todas las gentes, página 86 y 87 y 111, ¿verdad? Pero el resto de la multitud que se había congregado solo vio la luz del cielo sobre el rostro de Jesús y sintió la santa solemnidad de la ocasión. Esta manifestación de la gloria y de la voz del Padre vino en respuesta a la plegaria del Salvador en procura de fuerza y sabiduría para seguir con su misión. Juan también reconoció que esa era la señal que le había sido prometida, por lo cual habría de reconocer al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a Juan 1:29-34. Y finalmente, la sublime escena había de fortalecer la fe de quienes la habían presenciado y
los prepararía para el anuncio mediante el cual Juan identificó al Mesías 40 días más tarde. Ahora, no hay razón para suponer que la presencia y la influencia del Espíritu Santo no habían acompañado a Jesús desde su nacimiento. Lo que aquí se destaca es el ungimiento especial para proporcionar el poder necesario para cumplir la tarea que se le había asignado a Jesús, ¿verdad? De acuerdo a Hechos 10:38 y Lucas 2:49, así como lo había predicho el profeta Isaías, ahí en el capítulo 11, versículos 2 y 3. La obra del Espíritu Santo en el desarrollo del carácter debe distinguirse del don del Espíritu que hace idóneos a ciertos hombres para desempeñar las tareas, ¿verdad? Así que, ahora, Jesús presenta, ¿sí?, o hace referencia al Espíritu Santo antes de ascender a los cielos, ¿verdad? Antes de que sus discípulos quedaran sin su presencia. Por eso, ahí en Juan 14, versículos 16 y 26, miren lo que dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, que en griego, parakletos, ¿verdad? La palabra que se utiliza aquí para otro es la palabra ayos, que significa otro igual que Jesús, otro abogado, ¿sí?, para que esté con vosotros para siempre. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo. Noten ustedes que Jesús hace referencia al Espíritu Santo no como una fuerza que proviene de Él, ¿sí?, sino como otro igual que Él, ¿sí?, porque utiliza ahí la palabra ayos, ¿verdad? Y la palabra consoladores en griego es parakletos, que significa abogado, ¿sí?, consolador, ¿verdad? Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿verdad? Aquí hace mención, de igual manera, se hace mención de las tres personas de la deidad. Tres personas identificadas en acciones diferentes. Sí. Aquí en Juan 16, del 13 al 15, ¿verdad? Miren lo que dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién está hablando? Está hablando Jesús. ¿De quién está hablando? Está hablando de la persona del Espíritu Santo. Dice, Él, noten que está utilizando un pronombre para referirse a quién, al Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, Él, ¿verdad? Cuando se utiliza un pronombre personal, ¿sí?, no se refiere a una cosa, ¿verdad?, sino a una persona, ¿sí?, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí? Todo lo que tiene el Padre, noten aquí que está hablando también del Padre, dice, es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿verdad? Notemos que aquí podemos identificar a las tres personas divinas, ¿sí?, en acciones diferentes. Al Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, ¿verdad? Y
glorificando a Cristo, ¿verdad? Jesús manifestando, ¿sí? El trabajo que había de realizar, ¿sí? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y el Padre enviando al Espíritu Santo, ¿sí? Son tres personas, ¿sí? En acciones diferentes, ¿verdad? El Señor, antes de despedirse, dio un discurso, uno de los más largos, hablando del Espíritu Santo. Introduce a este personaje divino, el Espíritu Santo, ¿verdad? El otro, ya como dijimos, se utiliza la palabra aios, ¿verdad? Dice, el otro consolador, en griego parakletos, ¿verdad? Describe de él su misión y función y glorificar a Jesús. El Espíritu Santo no es otro poder, no es otra influencia, sino la describe y da testimonio que es una persona. Entonces, Jesús, ahí en Juan 20, 21 y 22, miren lo que dice. Vamos a la palabra de Dios para que podamos confirmar esto. Juan 20, 21 y 22. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Juan 20, 21 y 22. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Nuevamente vemos aquí que Jesús utiliza el pronombre él, ¿sí? Que hace referencia, ¿sí? Sin duda, a una persona, ¿sí? Al consolador, ¿verdad? Este fue el cumplimiento preliminar, ¿verdad? Cuando aclaro esto, ¿verdad? Porque muchos tienen una idea de que Jesús, al soplar, ¿sí? Reciben los apóstoles, ¿sí? Una fuerza que viene de Jesús, ¿verdad? Sin embargo, considerando lo que dice Juan 14, 16 y 18, y 16, capítulo 16 y versículos 7 al 15, este fue un cumplimiento preliminar, ¿verdad? Y parcial de la promesa, ¿sí? De estos capítulos, ¿verdad? El derramamiento pleno vino unos 50 días más tarde, en el día de Pentecostés, ahí en el libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Entonces, cuando los apóstoles reciben al Espíritu Santo, cuando Jesús sopla, solamente fue un cumplimiento preliminar y parcial de la promesa, de ahí que menciona el apóstol Juan ahí en el capítulo 14, versículos 16 al 18, y ahí en el capítulo 16, versículos 17 al 15. Ahora, los apóstoles hablaron de la deidad o de la Trinidad. Claro que sí. Si nosotros revisamos el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 32 y 33, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, a este Jesús resucitó Dios. Está hablando del Padre y del Hijo. Dice, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿verdad? Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora está hablando del Espíritu Santo. Ya mencionó aquí quién. Vamos al libro de Hechos para que podamos ver y comprobar, ¿sí? Lo que dice, ¿sí? Uno de los apóstoles. Hechos capítulo 2.
versículos 32 y 33. Es sin duda el discurso de Pedro, ¿verdad? Pedro es el que está diciendo ahí. 32 y 33. Dice, a este Jesús, dice el apóstol Pedro, Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Verdad? Aquí estamos en el día del Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron la promesa que Jesús había dicho antes de irse, ¿verdad? Ya vimos en Juan el capítulo 14 y Juan en el capítulo 16, pero también confirmada también en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Donde Jesús dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Noten que también el apóstol Pedro, Jesús, nuevamente aquí en el libro de Hechos, nuevamente se utiliza, o sea, el médico Lucas utiliza el pronombre el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, ¿verdad? Ahora bien, ahí dice el apóstol Pablo, ahí en Primera de Corintios 12, ¿verdad? Estamos comprobando que los apóstoles también hablaron de la deidad, ¿verdad? De la Trinidad, ¿verdad? En 1 Corintios 12, 4 al 6, miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Verdad? Ya está hablando, número 1, del Espíritu. O sea, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está hablando de Jesús. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Sí? Nuevamente aquí hay una referencia de la doctrina de la Trinidad. ¿Verdad? El apóstol Pablo escribe sobre las funciones y el poder del Señor Cristo Jesús y de Dios el Padre, donde ambos trabajan en unidad. De esta manera se manifiesta plena y claramente la autoridad, ¿verdad? Hay unicidad, ¿verdad? En esta doctrina. Pedro también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos, miren lo que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre. Dos personas llevan, ¿sí? Y en santificación, ¿de quién? Del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, 2. ¿Verdad? De la misma manera, ¿sí? Podemos ver ahí en el libro de Judas, es un libro pequeño, dice Judas, servidor de Jesucristo. Vamos allá para que podamos identificar el versículo. Es ahí en el capítulo, Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Verdad? Aquí, nuevamente,
hace referencia, ¿sí?, tanto al Hijo de Dios, a Jesucristo, como al Padre, ¿verdad? Y en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, ¿sí?, ahí en el capítulo 1, versículos 4 y 5, miren lo que dice: Juan a las 7 iglesias de Asia, reciban gracia y paz de parte de aquel que es, y que era, y que viene. Se refiere sin duda al Padre, ¿verdad? Y de parte de los 7 espíritus que están ante su trono, ¿sí? Se refiere al Espíritu Santo. 7, como ya vimos, significa plenitud y perfección, ¿verdad? Y de parte de Cristo Jesús. En estos 2 versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, Juan nos revela nuevamente, o hace referencia a la Trinidad, ¿verdad? Dice: y de parte de Cristo, el testigo fiel, el primer nacido de entre los muertos, el rey de los reyes de la tierra, él nos ama, ¿verdad? Ahora, el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia de Éfeso, en donde de igual manera hace referencia a la Trinidad. Se mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Dice: un solo cuerpo y un mismo espíritu, ¿verdad? Está hablando del Espíritu Santo. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, al referirse a Jesucristo, una sola fe y un solo bautismo. ¿Sí? Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y está en todos. Nuevamente, aquí el apóstol Pablo, y por si fuera poco, habla o hace referencia a la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Vamos a concluir, estimados amigos y hermanos, esperando que este estudio, aunque rápido, ¿verdad?, hemos dado referencias bíblicas acerca de la unicidad de Dios, acerca de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Hemos visto cosas muy importantes, la Trinidad en el Nuevo Testamento. Hemos visto claramente algunos pasajes o profecías cumplidas en la persona de Jesucristo. Por ejemplo, la de Isaías 7:14. Hemos visto también referencias claras de la doctrina de la Trinidad, tanto en los evangelios como en las epístolas de Pablo y Pedro, así como también en el libro de Hechos y Apocalipsis, ¿verdad?, que son una evidencia bíblica muy clara acerca del Dios uno, o de la unicidad de la deidad y su pluralidad, en donde se le da nombres específicos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta designación es para enfatizar el papel de cada uno de ellos en el plan de redención. Ese plan para rescatar al ser humano por medio de Cristo Jesús, quien, aunque vendía por medio de la carne, provisto por Dios, y como ya vimos ahí en el libro de Isaías, según el plan de salvación, no demerita en nada su divinidad. Este tema nos presenta suficientes evidencias bíblicas para afirmar que la Trinidad es una doctrina bíblica. Reconocemos, sin embargo, que estamos frente a un tema muy profundo y debido a nuestra mente finita por el pecado, no podemos entender los misterios de Dios. Y debido a que esto es muy importante, y con la ayuda de Dios intentaremos continuar esta serie de estudios acerca de las personas de la Trinidad, enfocados, por supuesto, bíblicamente y principalmente en Cristo Jesús y el Espíritu Santo, quien son dos seres divinos menos entendidos en su relación con el Padre y su divinidad. Estos estudios son Jesús, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios.
Esto nos servirá para comprender y entender perfectamente el significado de la Trinidad. Es todo por el momento, estimados amigos y hermanos. Espero con la ayuda de Dios que cada uno de ustedes haya entendido por lo menos un poquito acerca de esta doctrina, que sin duda sí es muy polémica y rechazada, sobre todo por aquellos que quieren torcer, ¿sí?, la verdad bíblica. Gracias por su presencia. Quiero invitarlos para que sigan esta serie Fundamentos de nuestra fe. Que Dios les bendiga y hasta pronto.